muy buen concepto. Me lo Nacho. soplaron, no fue autonomía. Sí. Pero hay que ser honesto. No, de verdad, ¿qué es lo que ocurre? Es que llueve y nosotros, obviamente la humedad dentro de la casa aumenta. ¿Y qué hacemos nosotros? Calefaccionamos para evitar la humedad. ¿Cuál es el detalle? Si utilizamos, por ejemplo, estufa a parafina, estufa a gas, que son de combustión, lo que consumen son hidrocarburos. Al consumirse el hidrocarburo, libera agua. Entonces humedad. Y aumenta la humedad, la vidrios. parte hidro. Y eso, los vidrios. Los vidrios se empañan. ¿Se han fijado? Los vidrios de las ventanas por dentro empiezan a acumular humedad. Doc, ¿y qué hace el exceso de humedad al interior de la casa? ¿Qué me provoca a mí en el cuerpo, en la salud de las personas? Varias cosas, Repe. Hay un detalle, porque la humedad en sí mismo uno podría decir es solo agüita, incluso a los niños le hacían vapores cuando estaban resfriados, ¿por qué sería tan malo? Pero hay detalles, uno, la proliferación de hongos al interior de la casa. Entonces, hay hongos como alternaria, como aspergilo, como penicillinum y varios que tienen unos nombres medio raros, pero que crecen y pueden crecer estos dos últimos adentro de la casa. Y se ha visto que se asocian a más ataques de asma, más casos de rinitis, más casos de... esos hongos que yo veo por ahí de repente porque se humedece una esquina. Y proliferan los hongos ahí. ¿Eso puede afectarme a la salud? Eso puede afectar, y lo que ve uno también en los alimentos, en el cesto de la basura, cuando hay alimentos que tienen cierto grado de humedad y que empiezan a crecer hongos, esos también se pueden inhalar. Entonces, eso me es dañina. Dijimos, por hongo. ¿Hay otro elemento de la humedad? Sí, un segundo elemento. ¿Cuándo sobreviven más los virus en el ambiente y cuándo contagian más los virus? Y se ha estudiado dos cosas ambientales, trabajando en conjunto las agencias de salud con las ambientales han logrado demostrar que cuando se acumula más CO2, o sea, más gente encerrada, más estufa, más combustión dentro de la casa, los virus contagian más. Y segundo, con humedad sobre el 60%, las gotitas que uno bota duran más tiempo. En el aire. Claro. Duran más tiempo. O sea, si en el yo, aire. por ejemplo, por ponerle un ejemplo, si a mí la seguridad para no contagiarme me la da. ¿Se acuerda que en la pandemia estábamos que a un metro, mantenga el metro y medio, qué sé yo? O sea, esa distancia puede aumentar. Me refiero, si yo puedo contagiar a 1 metro de distancia, lo más probable es que en un ambiente muy húmedo pueda incluso contagiar desde más lejos. Exacto, porque la gotita se va a desecar más lento y va a durar más tiempo en el medio ambiente, suspendido en el aire. Y otra cosa interesante, si vamos al otro extremo, muy seco, también el ambiente muy seco inicialmente disminuye la propagación de los virus, pero después empieza a secar las mucosas y favorece también la entrada de los virus. Entonces, tiene que ser una humedad relativa del aire dentro de la casa normal, 50, 60%, pero si uno empieza a, por ejemplo, detalle, ojo, en la casa, llueve, llegamos con los pantalones mojados, con los calcetines mojados, ¿qué hacemos con ellos? Los ponemos en la estufa. Lo ponemos en la estufa. No, graso error, porque eso va a liberar esa humedad en el ambiente. Ya, doctor, para efectos prácticos, si yo estoy en mi casa, ¿Ya? encerrado porque está lloviendo y estoy calefaccionado, otra cuestión, y de repente miro una ventana y la veo con Así. gotitas, así. Claro. Así como está acá. ¿Qué me dice a mí? Es muy buena la pregunta, Repe. Buena pregunta, Buena pregunta, Pájaro de la... Doctor, ¿qué pasa si tengo la ventana?
¿Qué pasa si tengo la ventana con humedad? Y que los niños se ponen a dibujar y toda la tierra. Claro, ahí es interesante. Lo último que acabo de decir es clave, porque si uno ve esto y las gotitas son de afuera, de que la lluvia está cayendo sobre el vidrio, Sí, no hay no hay problema. problema. Pero si el niño puede dibujar por dentro, pasa el dedo y queda marcado, eso es humedad interna, Y ahí, domiciliaria. eso se va para acá. Y eso Eso puede- viene de la respiración, del aire, Exacto, todo. y va a concentrar el riesgo dentro de la casa. ¿Qué tiene que hacer uno? No saca nada con calefaccionar mucho si no ventila cada cierto tiempo. Pero es que uno- Claro, y tampoco saco nada con limpiar la humedad ahí, porque No. esto es sintomático de la humedad que tengo en el ambiente. Eso es un buen detector de la humedad del ambiente. Pero uno buen no elemento. ventila porque se va a ir, como dice la gente, se va a ir la calefacción Se y va voy a el perder calor. plata. No, pero uno puede. El barrio va a estar calentito, Pero eso. una opción no sería, por ejemplo, tener ya, si no tengo una opción de tener otra calefacción, abrir un poquito la ventana. Es que lo que se puede hacer es ventilar, por ejemplo, 4 horas y uno ventila, abre un poco, 2 ventanas, 15 minutos, 20 minutos, suficiente y lo Va cierra. a ser una corriente. Genera una Hay que corriente ir cambiando el aire. cambiando el aire y sorprendentemente, y probablemente Michelle nos puede explicar mejor ese fenómeno, la eficiencia de la calefacción mejora al bajar un poco la humedad. Sí. Con ambiente más húmedo, aunque metamos mucha calefacción, A ver, ahorro. no Sí, vamos es verdad. ahorra Ahorro, plata, Michelle. Sí. ahorra Claro, plata. cuando hay Mientras mayor tenga humedad el ambiental aire- sentimos más frío. Sí, pues mientras tenga más seco el Sensación aire, térmica calientas baja. más rápido el lugar. Mientras tenga mayor humedad, cuesta más. ¿Qué Mira que aprende uno todos ¿Qué los tal, días. Nacho? Esa Todos no los la días aprendo. esa Ya, o no- sea, la recomendación, Doc, siempre estar pendiente de que si mi casa la estoy calefaccionando, darle unos 10, 15 minutitos de ventilada cada cierto rato. No sirve de nada Exacto. secar los vidrios. Se secan No, los vidrios, no sirve de sirve de nada. no. Eso es engañarnos, porque puede ser un buen test Sí. de que estamos acumulando humedad dentro de la casa. ¿Ah? Ya. Buena, Entonces, buena. detalle muy, muy clave. Ya, y es muy peligroso, doctor, esas casas que tienen algunos moho, no sé qué, Sí, en hongos. alguna esquina y no los sacan durante el invierno porque eso uno lo va respirando, ¿no? Bueno, lo más importante puede ser el moho que no vemos, porque eso ¿Cómo está... que no vemos? Porque hay múltiples Porque los hongos hongos son presentes, son microscópicos y generan esporas que nosotros podemos aspirar. Ese grueso grande refleja algo, Ah, pero chuta. puede haber mucho Tengo una más. pregunta respecto de esos hongos. Perfecto. Muchas veces hay gente que de repente no está resfriada con una, por ejemplo, con una infección viral. Ya. Pero puede estar con congestión, mucosidad bastante Sí. verde, qué sé yo, todo el cuento. Puede ser por culpa de que esos hongos que tengo en la casa, donde no ventilo, me están afectando, me generan irritación en la vía aérea. Efectivamente, o sea, los síntomas que uno tiene, hay algunos que son característicos de una infección viral. Por ejemplo, tenemos dolor de garganta, tenemos fiebre asociada, porque la alergia no nos debería en general producir fiebre. No. Pero hay otras ocasiones que uno tiene estornudo, tiene coriza, mucosidades, congestión. ¿Cómo le dijo usted? Coriza. Coriza. Claro, Eso como- esta congestión nasal con mucosidad, pero no hay otros síntomas como fiebre, no hay Claro. más personas contagiadas en la casa, puede a veces tener algo de tos o que le cambia un poco el tono de la voz, y eso puede estar inducido por algunas cosas, polvo, puede ser algunos pólenes, pero en este tiempo de invierno, Moho. el moho, El moho ¿no es es. cierto? Doctor, están llegando un WhatsApp. Mire, hay un Perfecto. WhatsApp para el doctor Ugarte que lo vamos a revisar ahora. La pregunta dice la siguiente. Doctor, mi nombre es Candela, yo prendo una estufa en el living y ahí aprovechamos de secar las toallas. Si abro una ventana se reduce la humedad. ¿Es la única forma que tengo para que no tome mal olor? Buen dato el de la toalla, porque es mal la toalla. ¿A dónde la secáis? Es que es el problema, que las toallas no se secan y uno lo que no quiere es que se pongan mal olor. Por Pues eso sí la se Y el seca mal ya. olor también tiene que ver con los hongos, ¿no? También puede tener que ¿Se ver calla? con los hongos.
Sí. Ahí es clave, ojo, que la toalla es bastante grande. Sí. Y la cantidad de humedad que acumula es mayor y además Ay, por la son función que cumple la toalla, que precisamente es para secar. Lo ideal en ese caso, en algunos departamentos, en todos los departamentos modernos se ha ido generando un espacio que se conocen como logias, por ejemplo, claro. que tienen celosías que están abiertos al exterior. Lo ideal es secar ahí. Claro. O en las Y casas. si no tengo tener un logia, de espacio. repente puede ser una buena idea, Doc, elegir una pieza. Por ejemplo, Perfecto. Vamos Una a elegir pieza para esta secar. pieza, Una. vamos a secar las cosas, entonces vamos a dejar la ventana abierta. Semiabierta y- Semiabierta con calefacción Pero para que con, seque. con la estufa Esa- así como mira. sale aquí. Pero así- y así se no nota que contamino aquí el la resto de la toalla la colgó un hombre, porque yo no cuelgo la toalla así. Ya empezamos Digamos, con la tan bien, descalificación. ¿ah? Fue. ¿Por qué? Porque la toalla, si yo la cuelgo pegadita, yo le hago un espacio para que le llegue aire a ¿Cómo la... la colgáis? Así, con harto espacio. Porque si no, le tiene que quedar espacio aquí entre medio. ¿Para qué? Aquí. Para que pase el aire. Tiene toda la razón. Oye, pero esta Michelle. toalla tiene una marca extraña aquí. ¿Quién la usó? Son de... sí, ya. Hay que lavarse bien, ¿ah? Sí. Por favor. Eran del otro reality, van a quedar acá. Eran del otro reality. Quedaron aquí, ya viene el próximo. Ahí, Ya. ahí. Se guardan aquí las toallas. Claro, no, Este fíjese. canal se guarda todo. Pero la estufa acá al lado, ¿está bien? Sí, oye, mira, primero esto que No, está no la toque dic- ahí, pues, doctor. No, porque ahí está, Sí, ahí está, ahí está el espacio que hace Michelle, porque el flujo de aire, la convección, O sea, bueno lo que está diciendo la es Michelle. cierto, porque buena parte de la desecación que se obtiene por convección, porque pasa aire entre Vaya, medio. pero no está no mal poner solo la la estufa aquí. temperatura, no, mala idea. Porque la temperatura, esta es una estufa de combustión que ¿Esta va es parafina? a parafina. Parafina, claro. Oye, en producción había una estufa un poquito más Más antigua. vieja. Más moderna. Estufa. Una más Perdónenme. viejita. Este es de la época del comercial que le decía prende las patas. ¿Cómo era? Claro. Sanesa. Decía, Este era la estufa, la botota en el reality. no, no, no. Heriberto. Heriberto, el otro es más caro. Oye, esta estufa genera más humedad y si lo ponemos al lado de la ropa secando va a generar más humedad aún. ¿Qué onda la- A diferencia de una estufa, por ejemplo, eléctrica, que más bien claro. va a secar el aire. Claro, pero esas son Entonces más caras. es una mala asociación. Ahí en una logia, en una pieza destinada Ahí sí. mejor. Pero acá va a saturar de humedad el Claro, o ambiente. sea, es súper bueno tener un espacio para el secado, no ponerle una en la mitad del living, la otra en la mitad, Claro. en la pieza de acá, en la pieza de allá. O sea, por ejemplo, una pieza, Sacrificar una decir, pieza. vamos a sacar las toallas Ahí. en esta pieza, vamos a dejar Pero un con poquito estufa abierto, eléctrica. calefaccionado y la puerta cerrada para que no Pero contamine con el estufa resto de la casa. Mire, aquí nos Una estufa trajeron nueva. una estufa más moderna. Esta era Esta es la última esta era la de Inés de Suárez. Este año 87. 1.1. Inés de Suárez. 89. Este es de la madrastra y esta venía después de la de marrón glacé. Ahí está. Hola, está bien. cuestiones. Son como anafres. Ya, entonces esta no sirve, no la podemos poner pegada ni nada. No, y además, si estuviera nuestro querido amigo Salamanca acá, nos diría, claro. no, pero Sí, no, esto al lado de la ropa, ¿no es cierto?, se puede producir Claro. combustión de tejido inflamable. Peligroso. Si bien las lanas y las telas se le agregan desacelerantes de combustión, en fin, pueden generar un O sea, riesgo doméstico. Más lejito. Cierta más lejito. distancia, cierta ¿Cómo se distancia. carga? Yo nunca había visto. ¿Cómo se cargan estas cuestiones? Tienen un Abajo. estanque abajo. Abajo, abajo. Abajo. Hay que abrirla y tienen Ah. un estanque y ahí se... Puro riesgo, menos mal que no se hace. Que yo me acuerdo de esos tiempos cuando usaba... Ah, buena, dicen que eran buenas. Calefaccionadas. Era ahí, buena, bonito. era Pero buena. estupendo. Ya, entonces, en lugar cerrado, si está lloviendo, con dejar una pura pieza. Claro, es que fíjense que, por ejemplo, en las casas antiguas en el sur, por ejemplo, estaba la estufa de leña. Sí. Y en torno a la estufa de leña colgaban las cosas, pero habitualmente en la cocina.
De ahí se fue trasladando, aprovechemos, calentamos con la estufa. En el cañón de secamos. la estufa, el cañón de la boca, que sea la estufa, Sí. esta, le venden unas cositas de metal para ir colgando los pañitos de cocina, no con sabía. toallitas, ¿sí? Yo me acuerdo del La tarro. gente las pone ahí y... Y Me de acuerdo que- del tarro café que le ponían cosas para el olor, ¿te acordás? Que le ponían arriba. Ah, sí, bueno, sí. Oiga, tenemos otro Eso, WhatsApp. ya. Mira, ahí está. Sí. Fíjate. A ver, aparece otro WhatsApp. Notificación. Ay, Dice, buenos días, tengo una pregunta. Antes de prender la estufa, ¿es bueno ventilar la casa? ¿Es mejor usar la estufa en otra habitación mientras estamos en el living? Abrazos, me encantan. Mi nombre es Paulina. Perfecto. Aquí hay varias cosas. Uno, es bueno prender la estufa, es bueno ventilar la casa. Sí, es bueno ventilar la casa y lo explicaba muy bien Michelle. Si logramos disminuir la humedad dentro de la casa, su estufa va a calefaccionar mejor. Mientras mayor humedad, la sensación térmica va a ser menor. Entonces, contrario a lo que uno tendería a pensar, que si ventilo nos vamos a entumir, Sí. ventilar unos 15, 20 minutos máximo cada cierta cantidad de tiempo es mejor. claro, como yo ventilo, me duele el alma. Pero ¿sabes lo que Siento pasa? que no Es que ventile como, hay uy, un la tema, calefacción. hay un tema. Sí. Generalmente las estufas a parafina, Sí. las tradicionales, las que tienen mecha, ¿no es Al cierto? momento de prenderla, Al momento de prenderla se prende afuera. exacto. Una vez que se prende afuera y la combustión ya está estable y deja de tirar mal El olor y olor. exceso de gases, ahí hay que Ya, esa es la que entrarla no se así, enchufa. entrarla despacito, Esa es la porque que le no se pegáis un conchazo y se te apaga. Claro. Entonces, ahí, y uno la deja y todo el cuento pues, ya previamente ventilado. Así Hay es. algunas estufas a parafina también, las nuevas, las famosas estas que tiran aire caliente, que tienen enchufe, que obviamente no la podéis sacar, No. sino que tenéis que prenderla adentro. Y cuando se prenden adentro, que es con un botón, tiran un Sí. primer... Exacto. Una bocanada. Lo ideal ahí sí es prenderla y ventilar un buen ratito. Exactamente, ¿O no? ese es el truco, ese es el truco. Porque al inicio hay una combustión incompleta que satura el ambiente con componentes aromáticos del petróleo. Perdón, un plumífero. Tenemos en la casa, tenga cuidado. No ventiló, doctor, no ventiló. No, doctor, no ventiló. Y esos componentes aromáticos los sentimos, que no son muy bonitos, aromáticos, dan un olor fuerte, penetrante, contaminan el ambiente. Gracias. Y Tómelo más. Toma agüita, agüita, doctor, no. Es agua, por eso. gracias. A diferencia, cuando ya alcanza su punto de eficiencia, ahí uno ya puede cerrar las ventanas y calefacciona. Siempre va a estar agregando algo de humedad y por eso Pero la igual con la estufa... parafina adentro, igual los vidrios se Lo que pasa Sí. es que por eso dice el doctor que hay que ir ventilando cada cierto rato. mojan. Ahora, Ventilando. también es cierto que esas estufas más modernas, como señala Repe, a diferencia de las que nos tenía producción hoy día, tienen la posibilidad de regular un poco cierto nivel de temperatura. Entonces, la combustión no es full todo el tiempo, sino que se va graduando y Claro, se va apagando también cuando Exacto, logra... y- ¿Cuál es la temperatura ideal, doctor, que usted cree adentro de la casa? En, confort. en general hay que tenerla no tan alto, porque hay gente que busca tener temperatura 25, 26 Yo soy grados. pésimo. No, con 21 grados suficiente, pero práctico. Yo no tengo termómetro en la casa, doctor. ¿Cómo veo la temperatura? Les doy un truco. Lo ideal es que en invierno usted se sienta cómodo en su casa usando un chaleco en su casa. Si anda en manga de camisa o Como la peor aún, Michelle. o si anda en camiseta, No, claro. significa que está demasiado calefaccionado. Tiene que ser una temperatura que uno requiera usar una chalequita, nada más que eso. Porque eso va a ser mejor para su salud. El aire no tan seco, ni tampoco tan húmedo. Qué buena forma de autorregularse. medirlo. Con de un medirse. poleroncito. O sea, claro, o sea, si estoy con bien. parca dentro de la casa, claramente tengo un Ah. problema de que está muy fría la casa. ¿Tenemos Sí. WhatsApp? Sí, si estoy en manga de camisa, claramente, o en polera. Es mucho calor. Es mucho calor. O sea, tiene Hola, que ser un Doc. chalequito. Dice, mi mamá siempre pone una ollita con agua y eucalipto en la estufa. Eso da vapor y siento que humedece. ¿Podría hacernos mal? Soy Carolina de Rancagua. Gracias, Excelente Carolina. pregunta, Carolina de Hola, Rancagua. Erika. Claro, muy buena, Carolina.
¿cuál es el problema? Si bien ese aroma ayuda a enmascarar los olores de la combustión incompleta de la parafina, y se ha utilizado por propiedades de manejo de secreciones, el mantener permanentemente esta ollita está aumentando aún más la humedad que libera la combustión de la parafina, con lo cual vamos a saturar el ambiente doméstico con una contaminación intradomiciliaria con agua. Los hongos van a estar felices, van a hacer fiesta, y los virus van a estar felices, las gotitas van a durar mucho más tiempo. Una marca no lo haga. Eucalipto y naranja, y ahí sale un olor rico. Claro, no lo haga, no lo haga. No lo haga. Usted no lo haga. Usted no lo haga. No. Pero ¿por qué hace tan mal? Tan mal, así una horita, doctor. Una horita para el olor. Una horita. No, mi recomendación es manejar la humedad. Fíjate que se han hecho hartos estudios y se ha llegado a demostrar que disminuir la humedad realmente es beneficioso en términos de calefacción y también en términos de seguridad para la presencia de hongos domésticos. Después la gente se enferma y no sabe por qué. Antes no eran alérgicos y después se volvieron alérgicos. Antes no tenían asma y ahora tienen asma. Antes no tenían bronquitis y ahora tienen bronquitis. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, si cambiamos estas cositas, disminuimos el riesgo. Ahora, la semana pasada llovió más que la ñoña, en todas partes. Y mucho. Entonces, como que uno siente que la ciudad está pasada humedad. Sí. El patio de la casa está pasado humedad. Sí, La casa está pasada humedad. Está como todo mojado. Uno mira el Todo cemento, húmedo. por ejemplo, del escaño para entrar a la casa, ¿sí? y uno lo Ve la siente humedad. como helado y como que Sí. estuviera húmedo todo. Hay una sensación de humedad y me imagino que tiene que ver porque está todo húmedo. Así es. Por ejemplo, ahora que va a llover esta noche aquí, comienza a llover, ¿existe alguna manera de bajarle la humedad acumulada a una casa? Bueno, Yo sé que no es fácil la pregunta, pero... ahí está mojado. Ahí hay detalles. Uno de los detalles claves son las condiciones de aislamiento de la vivienda, tema que en el pasado no le dábamos mucha importancia, para nada, pero que gradualmente va teniendo más importancia, y en la medida que tenemos más cambio de clima, más importante se vuelve. No solo tener muros, sino que estos muros, por ejemplo, estén impermeabilizados y aislados. Una vez que, por ejemplo, el material de la pared, que puede ser hecho de cemento, concreto, que es un material poroso, entra a la humedad, es muy difícil calefaccionar internamente la casa. Claro. y el aislamiento resulta clave. Por ejemplo, si ustedes tienen alguien le ha pasado tener una casa abandonada que no han ido en mucho tiempo y llegan. Así que uno dice la anda a abrir. La abre antes para Perfecto. Y si llegas en invierno, no en verano, No, es un... y prendes la calefacción, ¿qué pasa en los primeros días? ¿Se mantiene frío o alcanza el calor rápido? No. Se mantiene frío, güey. Se mantiene frío. Exacto, tiene que ir Porque no se ha liberando ventilado. esa Por eso humedad, se no abren se ha las casas antes. ventilado. Sí, claro. Y se demora mucho más en alcanzar el calor. Uno de los secretos es que eso de usar calefacción más días durante el periodo de invierno, a la larga va generando un ambiente más seco que hace más eficiente, y con más días uno tiene que usar menos tiempo de calefacción, menos tiempo de las casas del sur se estufa. obedecen. Les ponía esas protecciones de ventana, no entra luz, no entra Oye, nada. pero ¿te has fijado que existe un concepto? ¿Cuál? Ay, tiene olor a humedad. Sí, pues. Sí, Yo con las Tiene olor a humedad. El olor a humedad. Eso es cuando se impregna la la ropa, de humedad. repente uno así. Cuando se Tiene olor a humedad. impregna, el Pero olor a guardado. El agua no Olor a tiene, guardado. sí, pero el agua no tiene aroma. Entonces, el olor a humedad, yo me imagino que tiene que ver con que hay algún desarrollo de hongo, ¿no? exacto. Hay humedad. material orgánico en descomposición y hay presencia de hongos. Entonces, en medio ambientes exteriores como la alternaria, por ejemplo, ¿La es qué? más de alternaria, un tipo de hongo que se ve más en exterior. ¿Ah? Claro. Entonces, Clodidosporium, y así hay varios que son más de exterior, Chuta. como decíamos, Penicillinum y Aspergillum dentro de la casa. Todos tienen unos nombres feísimos, pero predominan ahí. Y eso puede ser responsable de rinitis, en fin, algunos predominan más
entre primavera, máximo otoño, y otros son más de invierno. Y hay gente que cache que uno puede decir, vengan a ver la casa, a ver si tengo hongos, moho. Eso sí se puede ver, Servicio, digamos. pero por ejemplo es importante tener drenajes alrededor de la vivienda, que el agua no se llegue hasta el mismo muro para que no se moje. Yeah. Uno dice, el muro resiste, ojo, pero puede, por capilaridad, porque hay pequeñas porosidades, puede ir entrando humedad y eso vuelve menos eficiente la calefacción. Revisar las ventanas, por ejemplo, que estén bien selladas, porque esos flujos que se van produciendo le hace perder mucha platita. O sea, si de yo su en la calefacción. casa, doctor, tengo una pieza que le da yo olor a humedad, un baño que tiene olor a humedad, Sí. ¿debería intervenirlo? ¿Debería hacer algo? ¿Debería solucionar ese tema? Sí, es Preocuparme del conveniente. tema. Y lo que decía, por ejemplo, Nacho delante, si veo hongo en las paredes, pueden ser condiciones de aislamiento y existen sustancias que se pueden aplicar, por ejemplo, sobre el cemento, raspar el hongo. Pero más me preocupó usted que decía el que no se veía. Que en el Claro. baño, en la pieza, puedo tener moho, pero no se ve. Po. Entonces, ¿qué me alerta? Exacto, pero si ya tengo además esto que está a la vista, que mancha, No, en eso hay fin, que sacarlo. hay que intervenirlo por la salud de nosotros y de nuestra familia. Así que cuidado en este tiempo de invierno y cuidado con la humedad. Y cuidado que cuando nosotros con la mejor intención agregamos estufas de combustión, aumentamos la temperatura, pero también simultáneamente aumentamos la humedad domiciliaria. Pero usted mismo, y aprovechando que Johan está mejor, su perro, yo me alegro Sí, mucho. está en la casa. Está en la casa. Si hoy día está húmeda su casa y hoy día en la noche llueve, usted, doctor Ugarte, ¿qué es lo que haría esta tarde? Bueno, lo primero ventilar pero cortito, 15, 20 minutos. Prendo la estufa y voy calefaccionando y voy ventilando cada 4 horas un ratito, 15, 20 minutos, para que no se siga acumulando humedad adentro. Ahora, está la posibilidad de utilizar estufas de combustión y estufas eléctricas, por ejemplo. ¿Por cuál optaría usted? Va a depender de varias cosas. La estufa eléctrica tiene la ventaja que no va a generar esta humedad seca, sin pasarse mucho para el otro lado y secar mucho. Sí. Pero, ¿cuál es el problema? Que habitualmente son para menos metros cuadrados. Claro. Entonces depende del tamaño, si es un departamento, una vivienda. Entonces ahí tienen que buscar la mejor solución y también está el tema del costo. Pero esta variable hay que tenerla presente en la toma de decisiones De en la todas maneras. casa. Ya, pero muy buena la elección el día de hoy, doctor, porque humedad a raya, señores. Sí, pasa. Ni muy seco ni muy húmedo, término medio. Y el Y detalle de la eso, toalla. la ventana puede ser un buen indicador. Y el detalle de la toalla que nos enseñó la Michelle, bueno. El detalle de la toalla, muy bueno, Michelle. Sí, se Ah, van y de la vuelta toalla, por al favor, reality. al lavado La inmediatamente. toalla, la botota, al riel. Póngala a remojar. ¿Qué sacamos?